Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello. Primero vamos a examinar el escándalo de la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, quien retuvo ilegalmente dinero a los trabajadores de Texcoco cuando fue presidenta municipal. Después vamos a analizar la compra-venta del Banco Nacional de México, Banamex. Y para finalizar, realizaremos un breve comentario sobre la situación del COVID-19 en México. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Cuando ocupó su cargo como alcaldesa, la ahora secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, le retuvo a los empleados del Ayuntamiento de Texcoco un porcentaje de su sueldo. Les dijo que los utilizarían para labores sociales, pero en realidad gran parte del dinero se desvió al nuevo partido que se está formando, Morena, que, por cierto, tampoco reportó estos ingresos a la autoridad electoral. Es un escándalo, y para discutir este caso de la maestra Delfina Gómez, de la secretaria de Educación Pública, saludo vía remota a Héctor Aguilar Camín. Héctor, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Javier Tello, muy buenas noches, Javier. Leo, muy buenas noches. Héctor, muy buenas noches. Y aquí en el estudio, Jorge Castañeda. Jorge, ¿cómo estás? Hola, Leo, ¿qué tal? Héctor, Javier, ¿qué tal? Bueno, a ver, ya hasta resulta una obviedad decir que en cualquier otro país esto ya hubiera merecido la renuncia de la secretaria de Educación Pública, ¿no? Bueno, no? lo comentas en tu columna Sí. de hoy, pues me parece evidente. Es decir, este tipo de escándalos, pues no, lo que hacen es que vuelven a alguien simplemente no merece el cargo, no puede ejercer un cargo habiendo hecho algo así. No solo porque el Tribunal Electoral ya lo juzgó, por así decirlo, y ya opinó al respecto, sino porque moralmente alguien que hace eso no debe ocupar un cargo de gabinete, pero en todo caso no un cargo de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, porque ¿qué tipo de ejemplo está dando? Claro. Ya sé que ella no va a estar con los niños en las aulas y no le van a preguntar a los niños, oiga, secretaria maestra, ¿cómo le hizo para robarse la lana? Está bien, no es eso. Bueno, no se la robó, la desvió. Desvió, bueno, ese es un eufemismo mexicano, que nos encantan en México, pero eso es, bueno, un es que eufemismo. Imagínate que le retuvo el dinero a la nómina, ¿no? Bueno, para pues, pasársela además, al partido, ¿no? Seguramente no fue voluntario. Porque eso no se sabe. No se sabe, pero no podría serlo. Es decir, Leo, no. Cuando la presidenta municipal le dice a sus empleados, oigan, pues esto va a pasar, pues va a pasar. ¿Cuántos van a rezongar? Porque los van que a decir, rezonguen, yo no? exacto, los que rezonguen, pues está implícito que pueden perder su empleo. Yo creo que implícito, ¿no? O explícito. O explícito, o si no perder su empleo, pues en todo caso sufrir algún tipo de consecuencia de horarios, de beneficios, de favoritismo, desfavoritismo, etcétera. Entonces, pues en efecto, en un país serio, pues tendría que renunciar, pero bueno, pues yo creo que a estas alturas ya no hay que pedirle peras al olmo por no buscar otro árbol. Bueno, y hay que decirlo, Javier, tampoco es que en los medios de comunicación ahorita se esté armando un escándalo por lo que pasó. Digo, es un desvío ilegal a un partido que no reportó, por cierto, la sentencia tiene que ver con que no reportó el dinero a Morena, a la autoridad electoral, Javier. En efecto, es interesante tratar de entender por qué no es un mayor escándalo en medios, porque creo que debería de serlo. Tal vez porque es algo recurrente en nuestro sistema político. Constantemente, a lo largo de los años, ya durante muchos años, durante décadas, una y otra vez, hemos visto, para usar el eufemismo que le gusta a Jorge, desvíos de dinero para financiar campañas. Una y otra vez.
pareciera ser que es una ya práctica totalmente común de todos los partidos. En ese sentido, Morena no es diferente, o por lo menos en este caso no lo fue, de que hay que ganar a como dé lugar, el famoso haya sido como haya sido, y ya después lo peleas. Bueno, primero cruzas los deditos para que nadie se entere. Si alguien se entera, lo peleas. Y ya para cuando lo pelees, pues ya estás en el puesto, el partido paga la multa, no pasa nada. No pasa nada. Esa parece ser el patrón en el que nos encontramos, y es un patrón obviamente sumamente dañino para la democracia mexicana. Es algo que se ha estudiado mucho. Luis Carlos Ugalde es una de las personas que creo que más énfasis ha puesto en este tema. Y para mí lo escandaloso es que no necesitan el dinero. Es decir, el dinero que los partidos reciben es más que suficiente. Además, la parte más cara de las campañas se las dan gratis, que es la parte de medios. Es decir, aquí además de hacer algo ilegal, parecería que está fluyendo el dinero de una manera no controlada, que desde mi punto de vista es inevitable pensar que más allá de su utilidad para campañas, etcétera, pues alguien se está enriqueciendo con este exceso de dinero que no es necesario, que no lo necesita ningún partido. Todos reciben más que suficiente dinero del gobierno. ¿Querías decir? Una pregunta a Javier o a ti o a Héctor, si ustedes saben. ¿A alguien le consta que ese dinero se fue para Morena? Sí, en la resolución del tribunal se habla de que Morena estaba en formación de ser un nuevo partido político, llegó allí, y para la campaña de ella como diputada federal. Porque acuérdense que después de que fue presidenta municipal, se lanzó como diputada federal. ¿Pero a alguien le consta que ese dinero lo gastó ella en su campaña? Ah, no, eso, bueno, que llegó, sí, que se desvió ese dinero, sí. A ella. Pues no, yo vi la resolución del tribunal, no queda claro, porque lo que dice el tribunal es interesante, que no queda claro la participación de ella, que para eso se necesita otro caso más. Sí, pero ni en un sentido ni en el otro, no nos consta que lo usó ni en su campaña, ni para comprarse cosas, o se lo dio a alguien más. Exactamente. No sabemos. Perdón. Así es. Javier, querías terminar. No, bueno, yo iba a decir que me imagino que la sentencia del tribunal presupone, y me imagino que tendrán documentos para argumentar que sí llegó a campañas, porque la sentencia es que no fue declarado. Entonces el supuesto, imagino que ese supuesto debe de tener evidencia detrás de él, de que sí llegó, no sé si todo, no sé cuál, pero que llegó dinero que venía de ese desvío. Sí, pero lo que dice Jorge es, ya que llegó al partido, no se sabe qué pasó con ese dinero. Eso es creo que la duda, ¿no? de Jorge. Pero que sí llegó al partido. Ah, no, sí, claro, pues por eso lo están multando con más de 4 millones de pesos, sí, claro. Pero sí sabemos exactamente qué pasa con ese dinero en todos los partidos. Como dice muy bien Javier, esto es parte, no solo es parte de una corriente general, sino es el gran hoyo negro de la corrupción de la vida democrática. La llegada de dinero ilegal, mal vigilado, distraído de otros lugares que nada tienen que ver con la elección y llevados a la elección, porque quien no lleva dinero a las elecciones simplemente no las puede ganar. Y esa es la parte más corrupta, más podrida de la vida democrática de México. No hay una gente que haya ganado un puesto de elección popular en la democracia mexicana que no haya llevado dinero ilegal a sus campañas. No hay una, empezando con Morena, y desde hace mucho tiempo, con el hoy presidente López Obrador, cuando era jefe de gobierno, que hacía lo mismo, pasaba la charola por el 10%. A los pocos operadores políticos que hemos visto recibir dinero en efectivo, en público, en las pantallas de televisión, han sido personeros de López Obrador, han sido gente que iba a recibir dinero para las campañas de López Obrador. Y tenemos aquí ahora la otra evidencia de otra personera que también pedía 10% a los trabajadores del municipio
para su campaña y para la campaña de Morena. Y digo que sí sabemos perfectamente qué es lo que pasa con ese dinero, Jorge, porque solo pueden pasar dos cosas. Una es que entre ilegalmente a la campaña y otra es que se la roben en el camino, y pasan las dos cosas. Exacto, a eso iba. Lo sabemos perfectamente. A eso iba. Sabemos perfectamente. Desde el Pemex Gate, Héctor, ¿te acuerdas del Pemex Gate? Fueron 1,000 millones de pesos. Y del luego sindicato, lo que le hicieron al pobre Manlio Fabio Beltrones en el 2015. ¿Pobre? Ahora, bueno, como el Pemex Gate, como algunos otros casos, tienen la enorme virtud de hacer algo que nosotros nos hemos cansado de pedir aquí para los juicios penales, que se levantan por razones políticas contra distintos personajes. Y es un caso bien documentadito. Sí. Es un caso impecablemente reconstruido y sancionado. De manera que estamos tomando un frijolito de la gigantesca cosecha de frijolitos de la corrupción electoral mexicana, y este frijolito está bien documentado, bien analizado, y efectivamente cae sobre la reputación de la funcionaria pública, quizá que más impecable reputación debería tener en el país, sí, que es la secretaria de Educación, porque nada hay más pedagógico que el ejemplo. Y en este sentido, una persona que está documentadamente siendo responsabilizada de un delito, por cierto, es un delito electoral consuetudinario, pero en su caso perfectamente documentado, lo menos que debería hacer por pudor, por decencia, por respeto a los niños de México, es renunciar al puesto. Bueno, y no solamente renuncia al puesto, no renuncia al puesto, ahí se mantiene y probablemente vaya a ser candidata de nuevo a gobernadora del Estado de México. ¿Con quién? Con el apoyo del presidente López Obrador. Y aquí sí hay otra cosa que está aquí. Sí, hay otra cosa que está aquí muy importante. Y eso viene desde López Obrador, desde el principio de los tiempos. Como ellos son moralmente superiores, entonces esta corrupción que alimenta su causa es justificable y está justificada por la calidad de la causa. La causa justifica la corrupción. Robar para la causa, como Robin Hood para los pobres, es no solo permitido, no solo defendible, sino hasta algo que demuestra un compromiso de más con la causa. La disposición a correr un riesgo de más, a tomar la causa mucho más fuerte en las manos, manchadas, para un fin bueno. El fin, la causa, la maravillosa causa, justifica los medios deleznables de andarle robando el 10% de su sueldo a los funcionarios de un municipio como Texcoco. ¿Qué es exactamente, Jorge, lo que dijo el presidente López Obrador cuando salieron los videos de su hermano Pío López Obrador? Le estaban entregando dinero en efectivo, un operador del entonces gobernador de Chiapas, ¿te recuerdas? Claro. Dijo, no, es que eso son aportaciones. Eso es lo que está diciendo Héctor, ¿no? Sí. Son aportaciones al movimiento. Es una aportación. Bueno, aportaciones que en efecto en ocasiones sucede. Si no recuerdo mal, el Partido Acción Nacional desde hace muchísimos años le pide a sus diputados que entreguen una parte de sus dietas parlamentarias al partido. Y creo que Morena también, por cierto. Creo que Morena también. El Partido Comunista, eso lo recuerdo perfectamente, así lo hacía en México y en todas partes. Ese no es el problema. El problema es cuando es un empleado. Ya cambia completamente la situación, en primer lugar. Y en segundo lugar, cuando es para una actividad ilegal, como es el financiamiento ilegal de campañas, por no reportarlo. Ahora, a la pregunta tuya, que pues, en efecto no hay buena respuesta, ¿por qué no hay un escándalo en México? Bueno, no hay un escándalo por la misma razón, creo yo, Leo, que no hay un escándalo por el tema general de la educación durante la pandemia. Porque si bien ella no ha sido secretaria de Educación toda la pandemia, ha sido por lo menos la segunda mitad. Bueno, la educación es probablemente
lo más dañado en México por la pandemia y por las políticas equivocadas del gobierno. El gobierno de México es el país que ha perdido más días de escuela por cerrar las escuelas de toda la OCDE, más los países que también estudia la OCDE, como Brasil, etcétera. No sé cuál sea la situación en África con todo detalle. La OCDE, hay un informe al respecto. Bueno, ¿por qué no hay un escándalo en México eso? Pues porque no hay ningún escándalo sobre la educación. Fíjate qué interesante, porque ha desaparecido la educación como un tema público. Nosotros que vamos a cumplir 12 años, sí fue un tema que recurrentemente debatíamos con Calderón, ni se diga con Peña Nieto con la reforma educativa. La educación ha desaparecido como tema. Dos ejemplos de uno. También acá, por cierto. Ahorita que si el Omicron, que si vuelve, que si no. Hay un gran debate en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Chile, en muchos países, sobre si los niños deben volver a clases, no deben volver. Hay escuelas públicas en la capital, aquí en México, que han mandado a los niños a casa un par de semanas, 3 semanas, algunas privadas, otras no. Pues no hay discusión al respecto. En todas partes es un gran escándalo, se discute mucho. En México, no. Bueno, ese es un primer ¿Por qué desapareció? ¿Por qué desapareció, diríamos? Y aquí hay que hacer un mea culpa también nosotros. Bueno, nosotros, no hemos insistido tal vez, pero también es un hecho que, como en México desde siempre y ahora más que nunca, el presidente fija la agenda y la educación no le importa, no le interesa. El gasto educativo en términos reales ha bajado en este sexenio. Bueno, pues entonces pues nosotros no nos ocupamos porque él no nos hace ocuparnos. También mea culpa, de acuerdo. Pero honestamente, pues quien fija la agenda es el presidente. Nosotros la fijamos en Bangladesh, en Pakistán, con los millones de televidentes que tenemos, pero en México, pues, la fija él. Ahora, lo que sí resolvió el presidente al echar para atrás la reforma educativa fue el tema sindical. Eso también ha desaparecido, pues, ¿no? Pues esos problemas que había, Javier. Sí, creo que ya nos desviamos un poco del tema. Sí. Ya estamos hablando del sindicato de maestros, pero sí, obviamente el presidente en general, cualquier presidente fija buena parte de la agenda del debate público. Este presidente en particular lo hace más y lo hace con mayor capacidad. Yo diría, es decir, es muy bueno logrando que se discuta, que se debata lo que él quiere que se discuta y que se debata. Pero yo creo que el tema de educación ahí está. Es decir, en efecto, es totalmente correcto que tiene mucho menor relevancia que el que tuvo el sexenio pasado, pero yo siento que si bien no está en las primeras planas, ahí sigue, ahí está presente. Creo que se puso en la agenda el sexenio pasado por muy buenas razones, independientemente del tema de la reforma, es decir, porque la educación para un país es fundamental, y yo quiero pensar que si bien no está hoy en las primeras planas, está ahí por abajito y que estará y seguirá presente en el debate público hacia adelante en México, y coincido que parte de lo que debe de suceder es que nosotros, que estamos en medios, etcétera, aseguremos que eso ocurra. Pero lo que decía Héctor, a mí se me hace también muy interesante, es decir, la manera en que se racionaliza, justifica este tipo de cosas, porque lo hacen todos los partidos, lo hacen absolutamente todos los partidos, y lo han hecho desde que tenemos democracia electoral, desde 2000, vamos a decir. Y hay muchas estrategias. Hay la estrategia cínica de negarlo, y luego de decir que yo no fui, no estuve involucrado, no aparece mi firma en ninguna parte, ¿no? Hay ese cinismo también muy, muy presente. Luego hay un tema de realpolitik, pues es que así es. ¿En qué mundo viven? Es el juego. Esta es la política. No sé en qué país vivan ustedes, pero así es la política, hombre. Poquito más, poquito menos. En todo caso, qué bueno que todo el mundo lo haga, porque así se nivela el campo para la cancha, para todo. En fin, ¿no? Hay esa lógica de realpolitik también muy... El haya sido como haya sido, ¿no? Qué mejor frase para capturar esa manera de ver las cosas. Y luego está la justificación idealista, por más loco que suene, que es la que mencionaba Héctor, que si uno está del lado correcto de la historia, si la historia avanza en una dirección y uno avanza con la historia, si todas las cosas buenas van de la mano, hay una cierta retórica vinculada a posturas progresistas, sin lugar a duda,
que yo diría que es el caso de Morena, que fácilmente, no necesariamente, pero que fácilmente derivan en una lógica del fin justifica los medios, ¿no? Y lo vemos claramente en este caso. Pero hay que insistir que no es inevitable que el discurso progresista caiga o resbale por esa pendiente. Pero sin lugar a duda, a lo largo de la historia, si uno cree en el avance del progreso, en la historia que tiene una tendencia, que esa tendencia es la tendencia correcta, fácilmente se cae en el fin justifica los medios. Así es, y bueno, aquí es fresa, porque en otros países gobiernos progresistas mataban, ¿no? Millones de personas porque eso le convenía a la construcción del hombre futuro. Héctor. Bueno, no puedo estar más de acuerdo con lo que dice Javier, creo que agota el tema, lo plantea muy bien, pero quiero volver a lo que planteaba Jorge, del tema de la catástrofe silenciosa, que es continuamente la catástrofe de nuestra educación. Por cierto, es el título de un gran libro de Guevara Niebla de los años 1990. Bueno, yo en junio del año pasado hice una nota de lo que para ese momento era el daño medido por la OCDE y otras instituciones de lo que había significado el cierre de las escuelas para México. Según la OCDE, durante ese año, lo perdido en las escuelas durante ese año tenía ya un impacto en la productividad de México equivalente a 4.5% del Producto Bruto. Seguía la OCDE, por la ausencia de habilidades que se hubieran adquirido en ese año escolar, México, decían, dejará de producir algo así como 1.120.000 millones de dólares. En México se habían perdido hasta entonces, imagínate cómo estará ahora, unas 217 clases presenciales. En Europa y en Estados Unidos, algo que siempre ha recordado Jorge aquí, solo se perdieron 93. Nosotros perdimos todas, ellos perdieron una parte. Y el efecto educativo es tremendo. Primero, el efecto social. El efecto social es que hasta junio del año pasado, al menos 628,000 estudiantes mexicanos de entre 6 y 17 años habían interrumpido sus estudios debido a la pandemia. Y después, antes de la pandemia, como lo midió el Instituto Mexicano de la Competitividad, según las pruebas PISA, que son comparables, antes de la pandemia, los mexicanos alcanzaban en promedio aprendizajes correspondientes a 3er grado de secundaria. Hoy, es decir, en junio del año pasado, su conocimiento llegará solo al equivalente de 1º de secundaria. Fíjate. Bueno, hay que añadirle a este registro de pérdidas hecho en junio del año pasado, las pérdidas de junio para acá. Sí, caray. Ahora, hay que decirlo que cuando Esteban Moctezuma era secretario de Educación Pública, aquí estuvo varias veces, daba la cara, explicaba las cosas. Delfina no se ha aparecido, lo cual uno pues especula qué estará haciendo. A lo mejor sigue haciendo pura grilla, ¿no? No sé, pero ha sido una no presencia en un momento donde se necesitaría esa presencia, ¿no? Bueno, o no tiene mucho que decir también. Yo creo que esa puede ser una buena alternativa, pero explicación alternativa. Pero ¿por qué si la tenía Esteban Moctezuma y no Delfina? Estaba él tratando, Esteban, de hacer la contrarreforma, buena o mala, yo creo que más bien mala, pero en fin, tenía una causa, tenía que explicarla, tenía que ver hasta dónde iba esa contrarreforma, qué implicaba, qué no implicaba, las normales, la contratación, el pase automático de las normales a las plazas, todo eso, pues tenía que explicarlo. Con Héctor incluso fuimos, creo que una vez a platicar con él, tú también varias veces, en fin, yo creo que tenía algo que decir. Delfina, pues aparentemente no tiene mucho que decir porque está pensando en otra cosa, pero sobre todo yo creo que ya nadie se hace ilusiones sobre la importancia que tiene la educación para este gobierno. Simplemente no les interesa, no les importa. Y se ve en el presupuesto. Yo creo que siempre hay que mirar hacia allá para entender lo que está pasando o lo que estamos viendo en el CIDE. En muchas otras partes, hablando ya de educación superior, que no es lo más dañado, no es lo más grave.
Bueno, pues derivamos a este tema educativo, pero hay que recordar que empezamos debatiendo sobre este escándalo muy importante, que le descontaron a los empleados municipales de Texcoco dinero que acabó en Morena y en las campañas, de manera ilegal. ¿Sí? Solo añado una cosa, sí. Leo. El costo para la educación mexicana básica, que sea secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, que es una mujer que de pronto confunde el estado de Sonora con el estado de Jalisco, va a ser muchísimo más caro que el 10% que le quitó a los trabajadores del municipio de Texcoco. Eso sí, podemos estar seguros de eso. Bueno, pues ahí está el remate de Héctor Aguilar Camín. Vamos a hacer una breve pausa y ahora vamos a hablar de la compra-venta de Banamex. Se va Citigroup de México, vende los activos de Banco Nacional de México. ¿Qué significa esto? Regresamos en un momento más.